Así llegaron más de 300 trabajadores de limpia de diferentes alcaldías de la Ciudad de México a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. Lo hicieron para exigir su incorporación al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno capitalino. Al menos 20 camiones recolectores de basura bloquearon el paso en Fray Servando y Bolívar en la alcaldía Cuauhtémoc. Bastaron unos minutos para que los manifestantes hicieran destrozos. Formaron torres de desechos en la entrada de las oficinas. Luego les prendieron fuego. Lanzaron basura, sillas, piedras y objetos con diésel hacia el inmueble. El personal que laboraba en el lugar fue desalojado. Luego de una hora de caos, se retiraron. Bomberos capitalinos y Protección Civil llegaron al lugar para mitigar el fuego. Irónicamente, personal de limpia de la Ciudad de México también llegó en apoyo, pero para limpiar el área. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información alguna al respecto. El saldo, 5 policías atendidos por intoxicación y golpes, uno de ellos llevado al hospital. La vialidad permaneció cerrada por 4 horas. No hubo detenidos. Los manifestantes advirtieron que de no llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes, continuarán con las movilizaciones. Ariana Colmenero, Fuerza Informativa Azteca. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. El conflicto en torno al agua no deja de crecer con los Estados Unidos más allá del Tratado de Aguas de 1944. Trump demanda el agua que México le debe a su país, Estados Unidos, pero también se queja, como los gobernadores de Texas, Nuevo México y California, que las aguas no están tratadas de México y contaminan sus aguas. Y todo se entrelaza con visiones absolutamente encontradas de la propiedad del agua, detonadas, por supuesto, con la ley de aguas que se acaba de aprobar en México. En el fondo de todo esto, está el malestar de muchos agricultores de los Estados Unidos, limítrofes con la Unión Americana, que se han quedado unos sin aguas y otros que dicen, como en California, que tienen agua contaminada que le llega a México. Pero también está el malestar de las empresas estadounidenses o con fuerte presencia en Estados Unidos, que serán seriamente afectadas por la ley de aguas que expropia fuentes privadas y que además le otorga discrecionalidad a la Conagua para decidir sobre estas. El conflicto, que ya era nacional, ha escalado a un ámbito internacional. La aprobación en Fast Track de la Ley de Aguas mantiene las mismas problemáticas que campesinos denunciaron durante las mesas de diálogo. Las nuevas concesiones afectarán el trabajo que miles de agricultores han realizado por generaciones. Yo considero que entre las muchas afectaciones tenemos, por poner una, para no meternos en mucho, nosotros tenemos en el orden de prelación, en el uso de agua, el segundo lugar. Para consumo humano, con el cual todo el mundo estamos de acuerdo, todo el mundo. Primero, el consumo humano. Tenemos que bañar, tenemos que vivir, tenemos que tomar agua. Pero ahora, el agrícola es el segundo lugar. Ahora somos el cuarto lugar. Primero está el consumo humano, luego el uso público urbano, luego el ganadero, luego el agrario, luego el industrial, después el recreativo. Cuarto lugar. Y eso lo dice la ley, no lo digo yo. Exactamente. No les estamos pidiendo nada, ni venimos que nos den nuestras pensiones, que a mí ya me toca de 70 o más. Por ley. Quiero que me dejen trabajar, dejarle a mis hijos y a mis nietos una herencia que yo trabajé. Agricultores de Sonora advierte que se mantendrán en pie de lucha y ante la falta de acuerdos colectivos, entraron al Congreso del Estado para protestar contra la reforma a la Ley de Aguas.
En Baja California denuncian que sus propuestas tampoco fueron escuchadas. ¿Cómo va a ser posible que no ponga atención a algo tan grave que nos está afectando a nosotros los productores? Y bueno, a esos diputados, al final de cuentas, nos pudieron haber dicho todo lo que nosotros quisiéramos escuchar, que sí, que están conscientes de que se tiene que modificar y que eso no puede poner, porque nos están queriendo prohibir el derecho de herencia para los descendientes. Se nos hace injusto, pero nos pueden haber dicho todas esas cosas. De acuerdo con los productores, la regulación del uso del agua le dará control total a la Comisión Nacional del Agua en la gestión y la asignación de este recurso. La nueva ley contempla que las concesiones pueden ser reducidas o retiradas cada 2 años mediante estudios de disponibilidad y otorga a las autoridades un margen amplio para decidir sobre las resignaciones, lo que genera preocupación entre agricultores y ganaderos que temen la pérdida de derechos y mayor vulnerabilidad frente a decisiones discrecionales. Pero esta reforma no solo afecta a campesinos. De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, actualmente existen entre 514,000 y 537,000 concesiones de aguas nacionales vigentes. El 70% del volumen está en manos del 7% de los concesionarios. Investigaciones de la Ibero y Agua para Todos identifican unas 3,000 grandes cuentas privadas. Entre ellas se encuentran actores como agroindustrias con megapozos, inmobiliarias, mineras de alto impacto hídrico, embotelladoras y procesadoras de alimentos. A esta situación se suma la tensión que existe tras el incumplimiento del Tratado de Aguas firmado en 1944 entre Estados Unidos y México. Además de poner fecha límite para cumplir el acuerdo, Donald Trump arremetió contra México a través de su red social, Truth Social. En su publicación criticó el convenio y el estado en que llega el agua a Estados Unidos. Aseguró que México debe ocuparse de su problemática de agua y alcantarillado inmediatamente y denunció que se envían millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Tijuana. Esto, asegura el mandatario, representa un peligro para la salud en las comunidades de Imperial Beach y Coronado, en California. Incluso el presidente Trump advirtió que impondría un arancel adicional del 5% a México, acusándolo de violar el Tratado de Reparto de Agua, y fijó un plazo para que México libre 2,000 acres pies de agua antes del 31 de diciembre. Además, indicó que el adeudo era injusto para los agricultores estadounidenses, quienes necesitan el agua. Aunque México ha dicho que trabaja para cumplir con el adeudo hídrico, el principal problema de las aguas superficiales está en la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos son vertidas sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas. Tenemos leyes, si quieren regulares a buenas, pero no las cumplimos. Si cumplimos nuestra norma de separación de residuos sólidos urbanos, de economía circular, de calidad de agua en las plantas de tratamiento, pues no tendríamos este problema. Simplemente hay que cumplir nuestra legislación ambiental, nuestras regulaciones ambientales, y con eso lo hacemos. Según el Centro de Investigación en Política Pública en México, el 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, 7 representan el 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur, mientras que solo el 29% del agua superficial se ubica en la zona norte. Esta deuda hídrica ha exacerbado la escasez de agua en Texas, lo que ha generado pérdidas millonarias de cultivos. En 2024, grupos agrícolas tejanos advirtieron una temporada desastrosa para los cítricos y el azúcar. Lo cierto es que la crisis ocurre mientras funcionarios mexicanos y estadounidenses trabajan para resolver una disputa sobre el Tratado de 1944, que suministra a los agricultores de la Unión Americana parte del riego esencial. Ambos países han tenido enfrentamientos previos por el tratado, pero la escasez provocada por la sequía fue la más grande en casi 30 años.
Y en el fondo el problema sigue siendo la inseguridad jurídica aunada con la creciente corrupción. Si una dependencia puede disponer de su propiedad, en este caso el agua, y lo hace en un contexto donde la corrupción no se castiga, aunque se denuncie, y además se han quitado todos los mecanismos y organismos que podrían hacer contrapesos a esa discrecionalidad y que servirían para investigar la corrupción, la desconfianza y bueno, no puede hacer más que crecer. Bueno, así estamos. Ejemplos hay de todos tipos. Mire usted, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, compró 17,000 ejemplares del libro Grandeza de López Obrador para regalarles, dijo, a los senadores de su partido. La primera pregunta es si los pagó el Senado o los pagó Adán Augusto. Fueron números redondos entre 7 y 8 millones de pesos. Pero a su vez, aparentemente, se los vendieron a los senadores. Eso dijo por lo menos uno de ellos, Eugenio Segura, al recibir su paquete con los libros. Dijo que había pagado 600 pesos por ejemplar. Pero mire, el libro en librerías, en compras por redes, cuesta 450 pesos. O sea que alguien se quedó con 150 pesos por cada libro. Por 17,000 ejemplares, alguien se quedó con nada más y nada menos que con 2,5 millones de pesos. Y quizás más, porque las grandes empresas editoriales hacen descuentos cuando se compran libros en esta cantidad. La pregunta es, ¿quién se quedó con esos 2,5 millones de pesos o quizás mucho más? ¿Será Adán Augusto? Pagos de nóminas millonarias sin justificación y la existencia de posibles aviadores son parte de las irregularidades detectadas durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco. Hubo casos en los que hasta los muertos cobraron su salario. El presunto desvío de recursos asciende a más de 600 millones de pesos. Esta es otra de las denuncias contra el intocable tabasqueño que se presentaron en octubre pasado ante la Fiscalía General de la República por el manejo irregular de las aportaciones federales en 2019. La Auditoría Superior de la Federación detectó que el dinero se desvió de los sectores educativos y de salud. En el Edén de Adán Augusto se pagaron 4 nóminas ejecutivas y hasta aguinaldo a supuestos trabajadores por un monto superior a los 559 millones de pesos, sin que las autoridades justificaran el destino de los recursos. No pudieron demostrar que las plazas, categorías y sueldos pagados con dinero del programa Apoyos y Centros y Organizaciones de Educación estuvieron autorizados. La auditoría ordenó que el dinero tendrá que reintegrarse a la tesorería con todo e intereses generados. Del mismo fondo educativo, en el gobierno de Adán Augusto López se desviaron más de 144,000 pesos. Pagaron a 7 personas que tenían licencias laborales sin goce de sueldo. Y ya entrados en gastos, hasta le pagaron el salario a 3 servidores públicos fallecidos reportados en el ejercicio fiscal 2019. En la Secretaría de Salud de Tabasco no faltó el esquema de los aviadores. El desvío total fue de más de 82 millones de pesos. La auditoría detectó 2,665 pagos en exceso por casi 11 millones de pesos. Otros 2,5 millones de pesos se erogaron por sueldos de 39 trabajadores que estaban dados de baja definitiva y más de 68 millones por prestación de servicios en los que ni siquiera existía un contrato. Estas anomalías fueron solo en el primer año de gobierno de Adán Augusto López, contra quien existen 37 denuncias penales por presunto manejo irregular de recursos. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Y otro personaje de la política, el senador Gonzalo Yáñez, presentó una iniciativa, escuche usted, para que el gobierno tenga todavía más canales de televisión, estaciones de radio y hasta un periódico. Solo hay un problema. Ya tienen y tienen mucho. Así lo presentó el dirigente del PT de Durango. En medio de temas críticos que urgen soluciones en el Congreso, como la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, a la 4T se le ocurre presentar iniciativas que consideran importantes para su movimiento. Ahora, la Cuarta Transformación busca incrementar la difusión de su ideología para fortalecer el proyecto que encabezan. Para ello, presentaron una iniciativa para crear un sistema nacional de comunicación del Estado mexicano. Estamos hablando de que es necesario crear un nuevo canal nacional de televisión
una nueva radiodifusora nacional, un nuevo periódico nacional, igualmente una nueva plataforma digital del Estado mexicano y finalmente una nueva agencia de noticias del Estado mexicano. La iniciativa fue presentada este martes por el senador del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez. Según el legislador, solo la conferencia matutina presidencial está a la par de lo que llamó combate mediático sobre los medios públicos con los que ya cuenta el Estado y que reciben millonarios recursos para su operación. Dijo que no eran suficientes y fue más allá. Propuso crear todo un sistema de entretenimiento ideológico. No es suficiente que el nuevo canal nacional de televisión del Estado mexicano también produciría telenovelas, cobertura deportiva, artes, pero alternativas. Además de censurar a los medios y la libertad de expresión, lo que Morena y aliados quieren es difundir sus ideales para controlar por todos los medios a la población. Toda revolución de las conciencias, como es el proyecto de la 4T, se debe de cimentar en la más amplia cobertura de comunicación. Lo que no dijo el senador es que actualmente los medios públicos siguen transmitiendo íntegra la conferencia mañanera. Además, dedican programas especiales para su difusión como la Mañanera 360, transmitido por el Canal 14 y Canal 22. También están los amplios segmentos dedicados al oficialismo en los noticiarios del Canal 11 y Canal 14, además de estaciones de radio. Entre la vasta programación oficialista, la mayoría de las personas invitadas a programas de opinión y debate son parte del gobierno federal o afines a Morena, quienes utilizan el escaparate para atacar a quienes piensan distinto. Entrevistados por el portal Animal Político, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y Andrés Solís, periodista y analista de medios, consideran que los medios públicos han sido utilizados con fines propagandísticos y son amplificadores del discurso del gobierno al retransmitir sus mensajes. Incluso advierten que el manejo de la programación en estos medios incumple el criterio de independencia editorial establecido en los artículos 1, 22 y 25 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Lo cierto es que la iniciativa emprende una embestida contra el ecosistema de medios públicos del Estado mexicano al considerarlo limitado para cumplir y estructurar un sistema nacional con capacidad editorial, operativa y territorial, que consolide de manera integral los contenidos ideológicos del Estado. Por lo pronto, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos en el Senado. Bueno, lo que pretenden estos grupos de la 4T ya existía en el pasado y existe ahora. Todo eso ya existe. Que lo utilicen mal y que dilapiden el dinero es otra cosa. Ahí están el Canal 11, el Canal 22, el Sistema de Televisión de los Estados, el Instituto Mexicano de la Radio, todas las radios y televisiones estatales, todo lo que mal dirige Genaro Villamil con un presupuesto millonario. El Sistema Público de Radio y Televisión tuvo este año unos 500 millones de pesos de presupuesto, el Canal 22 más de 150 millones, el IMER otros 200 millones, súmele Radio Educación, 80 millones de pesos, el Canal 11 que va en el presupuesto del IEP, del Instituto Politécnico Nacional, pero encapsulado para que sea específicamente para Canal 11, todas las estaciones de canales de televisión y radios estatales, todos los estados tienen su sistema de radio y televisión, y periódicos no tienen, pero los tienen oficiosos, algunos de gran tiraje, otros que funcionan como tal, como el periódico Regeneración de Jesús Ramírez. Entonces, todo eso, ahí está. Bueno, es que además de todo, este señor se le ocurrió, además de todo, decir que quiere que el Estado haga telenovelas. O sea, imagínate nada más, quieren que tengan aerolíneas, quieren hacer todo ellos. ¿Cómo van a hacer telenovelas? ¿Tú verías una telenovela ahí hecha por Genaro Villamil? Lo hacían en los años 50, 60 y 70. A ver bueno, qué cuando empezó la televisión que había un canal. Y bueno, lo que quiere el senador Yáñez, tan cercano al gobierno de Venezuela, es que el gobierno se quede
con todo, así tal cual como lo hicieron Hugo Chávez y Maduro. Bueno, ahí están las cosas. Y todo esto se plantea en México cuando el mundo de las comunicaciones se ha revolucionado con la compra de Warner, que se disputan Paramount de la familia Allison, apoyada por Trump, los Emiratos Árabes y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que ofertan 100 millones de dólares por todo el grupo contra la oferta de Netflix, que a valor de mercado ofrece 82 mil millones de dólares por Warner y HBO, pero deja fuera las cadenas de televisión CNN, Discovery y TNT, que formarían una empresa independiente. Y el Consejo Administrativo de Warner aceptó inicialmente el acuerdo con Netflix, que incluye una cláusula de rescisión si Warner se echa para atrás para irse con otro comprador. Debe pagar nada más ni nada menos a Netflix una penalización de alrededor de 2.800 millones de dólares. Tras el lanzamiento de la OPA hostil de Paramount, el Consejo de Warner comunicó que revisará la oferta con cuidado, lo dijo, y que en unos 10 días emitirá una recomendación formal a los accionistas, mientras les piden no actuar todavía sobre la propia oferta. Analistas señalan que ambos escenarios enfrentarían un escrutinio antimonopólico por concentración en streaming, en el caso de Netflix, y por consolidación de cadenas de TV y deportes, en el caso del conglomerado Paramount Warner. Esto en una semana ya más o menos sabremos en qué queda toda esta situación, que es un tema enorme para las comunicaciones a nivel mundial. Bueno, este caso de la venta de Warner modificará indudablemente el sistema de comunicaciones a nivel global. ¿Por qué? Porque si sobre todo, si la compra Paramount, veremos cómo cadenas tradicionalmente liberales como HBO, como CNN o como Discovery terminarán alineados en un conglomerado que está ubicado en el centro derecha, muy cerca del señor Donald Trump. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana, cuando comienzan las posadas. Que ver, ahora que se habla tanto de los espías rusos, hay que ver The Americans. Es una serie que ya tiene algunos años y que tuvo 6 grandes temporadas, de lo mejor que hemos visto sobre espías en la ficción televisiva. Está protagonizada por esa bellísima actriz que es Kerry Russell y Matthew Rhys, que terminaron siendo ellos mismos pareja mientras filmaban esta serie en la vida real. La serie sigue a Elizabeth y Philip Jennings, 2 oficiales de inteligencia soviéticos de la KGB que fueron insertados en los Estados Unidos de muy jóvenes. Se hacen pasar por un matrimonio estadounidense que vive en un suburbio de Virginia, cerca de Washington, con sus 2 hijos, nacidos también en la Unión Americana. Explota además el conflicto entre la oficina del FBI de Washington y la residencia la oficina de la KGB en la embajada soviética. Desde las perspectivas de los agentes de ambos lados está analizado ese conflicto, incluido el vecino de los Jennings, Stan Beeman, un agente del FBI que trabaja en contrainteligencia y que paradójicamente es el encargado de perseguirlos. La verdad es una serie buenísima y además se inspiraba en versiones reales. Y todo eso se confirmó en parejas que habían cumplido exactamente esta norma y que fueron desarticuladas poco después de que concluyó la serie, lo que la hizo más mitológica aún. Véala, si no la ha visto, véala, y si la vio, vuélvala a ver, vale muchísimo la pena. Quiero oír un disco que no habíamos escuchado en mucho tiempo, pero que redescubrí casualmente esta semana y que me encanta. Se titula What World, de una gran cantante de jazz, Eva Cassidy, que tiene la mejor versión de ese clásico que hizo famoso Louis Armstrong, What a Wonderful World. Eva Cassidy es una cantante muy importante, no es de las más famosas, pero su voz y sus interpretaciones son muy, pero muy buenas. Tiene un disco excelente, además en vivo, Live at the Blues Alley. El Blues Alley es el club más famoso de jazz de Washington. Vale mucho la pena. Escuche a Eva Cassidy. ¿Qué leer? Presenté esta semana un libro recopilado por el sociólogo y periodista Fernando Segura Trejo, que me gustó también mucho por los textos y por el personaje sobre el que trata. Se titula Messi, 10 miradas sobre el 10, en el que escriben periodistas de varios países, el técnico que hizo llegar a Messi a la selección juvenil de Argentina. Ahí hablan otros autores de su vida en Argentina,
Argentina, en Barcelona, en Francia, y ahora tendremos que sumar sus éxitos en Estados Unidos, donde ha revolucionado el fútbol antes del Mundial del año próximo. También es un libro que se le recomiendo muchísimo si le gustan sobre todo el deportes, el fútbol y Lionel Messi. Viviana. Bueno, este libro de Messi, Jorge, que acabas de presentar, que la verdad llama mucho la atención porque son 10 personajes que conocen profundamente y que han investigado a Lionel Messi, este hombre que ha sido un fenómeno en la cancha a nivel familiar por la estructura que tiene y también en los negocios. Bueno, vale mucho la pena hasta para aprenderle un poco, ¿no? Sí, para aprender eso es un libro realmente bueno. Bueno, nosotros ya nos damos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenga un gran fin de semana. Descanse, disfrute mucho de sus posadas y nosotros lo vemos el próximo lunes en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.